muchas gracias. Comienza la sesión extraordinaria en sustitución de la ordinaria del mes de enero, en la que se permite la participación a distancia a través de la plataforma Webex y de acuerdo con la información que se nos hace llegar, están conectadas tanto la secretaria interventora del ayuntamiento como los concejales José María Ramos, Julián Tobar, José María Aparicio y Víctor Tobar. Y estando presentes los demás miembros de la corporación. Comenzamos la resolución de la convocatoria, pasando en primer lugar a la aprobación del acta de la sesión anterior. Se ha remitido el acta de la sesión de 27 de noviembre. Si hay alguna anotación, la de noviembre se ha remitido. Sí. Se da por aprobada el acta de la sesión anterior, de la sesión de 27 de noviembre, quedando pendiente la de la última sesión de diciembre, que por problemas de organización no se ha podido presentar, se presentará en la próxima sesión. En segundo lugar, respecto del desarrollo de la parte resolutiva, antes de entrar en la parte resolutiva, como viene siendo tradicional, pasamos al punto quinto, informes de la presidencia, en la que les comunico las principales resoluciones y comunicaciones que se han recibido en esta corporación en los últimos, desde que se celebró la sesión ordinaria. En primer lugar, respecto de las comunicaciones, comentarles que se remitió resolución del Servicio Extremeño de la Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, en la que se comunica que con fecha 4, se solicitó con 4 del 11 del 2020 una subvención directa para el mantenimiento del servicio de ayuda a domicilio y que el servicio, el SEPAD, ha acordado la subvención por importe de 65.895 euros para atender a los usuarios por un máximo de 6.900 horas. Igualmente, desde la Diputación Provincial de Cáceres se nos ha comunicado con fecha 26 de enero que nuestro municipio, Casar de Cáceres, será uno de los ayuntamientos en los que se instalará una estación de recarga de vehículos eléctricos dentro del plan de movilidad del vehículo eléctrico de la provincia de Cáceres. Nos alegramos de esta recarga, que bueno, que supondrá también un avance en la movilidad sostenible. Igualmente, desde la Diputación Provincial de Cáceres nos han comunicado que a partir de este mes de febrero todos los municipios entre 2.000 y 5.000 habitantes, y por tanto Casar de Cáceres también, se le financiará el contrato con Gestiona Público, así como incluyendo el servicio de Gestiona Comunica, lo que permitirá pues tanto la celebración de los plenos, comisiones de gobierno, mesa de contratación, así como atención telemática y herramientas colaborativas para el teletrabajo. Nos comunican también, creo importante recordarlo, desde el Servicio Extremeño de Salud, que desde el día 12 al 24 de febrero del 2021 se llevará a cabo las actuaciones del programa de detención precoz de cáncer de mama en nuestra localidad, en las inmediaciones del centro de salud. Igualmente, se ha aprobado recientemente y publicado la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y en él aparece una subvención, y al ser por primera vez me parece importante resaltarlo, para la financiación de la contratación de una persona destinada a la Oficina de Turismo de Casar de Cáceres.
se subvenciona por un importe de 12.600 euros. Comentar igualmente las resoluciones más importantes. En primer lugar, desde la alcaldía se ha dictado un decreto para acordando el inicio de las actuaciones para hacer una modificación de crédito con cargo a remanente para abonar la cantidad de 66.511,71 euros para, en concepto de daños y perjuicios, fijado en el auto de fecha 12 de noviembre de 2020, en la ejecución de títulos judiciales 139-2015, en el asunto interpuesto por hermanos Sánchez Recuero en relación a una venta que en su día tuvo lugar en el año 75 del ayuntamiento a los propietarios de una parte de una finca de una parte del monte, una parcela del monte. Igualmente, comunicarles también que se ha acordado por resolución de alcaldía proceder a la prórroga del presupuesto para el año 2021 con el contenido señalado en informe de intervención de fecha 2 de enero del 2021. Igualmente, comunicarles 3 resoluciones. Una resolución respecto de las nóminas de enero del 2021, por la que se acuerda la aprobación de las nóminas correspondientes al mes de enero de todo el personal de la corporación por importe de 96.567 euros. Igualmente se comunica la aprobación de la resolución de alcaldía por la que se aprueba la relación de facturas que con fecha 25 del 1 del 21 emite la intervención. Igualmente, la resolución de alcaldía por la que se aprueba la relación de facturas que incluyen las de la Junta de Gobierno del 1 de febrero del 2021. Son 63 facturas por importe de 53.932. Es cuanto tengo el honor de informarles. Pasando al siguiente punto del orden del día, se queda sobre la mesa el número 2, aprobación de la cuenta general del Ayuntamiento y del organismo autónomo de Lenis de Salamina correspondiente al ejercicio 2019. Como saben ustedes, se aprobó, si no recuerdo mal, en el mes de noviembre la cuenta general. Por problemas técnicos no se llegó a publicar y, por tanto, al no haberse publicado, no se ha realizado el plazo de alegaciones y, por tanto, lo quedamos encima de la mesa hasta que transcurra todo el plazo de publicación de la cuenta general. Una vez que pase ese plazo y procederemos a volverlo a traer al pleno. El siguiente punto del orden del día es la aprobación de la ordenanza municipal de honores y distinciones. Si puede, la secretaria interventora puede tomar la palabra para la lectura del informe de la comisión.
Muchas gracias. Tiene la palabra la concejala delegada de Cultura para la explicación del reglamento. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, explico un poquito que el objetivo de la creación de este reglamento es premiar servicios relevantes, trabajos extraordinarios, capacidades extraordinarias, grandes iniciativas, donaciones o fundaciones beneficiosas que van a tener un valor positivo en lo que es el municipio o lo que quienes gestionan. Las personas premiadas pueden ser personas físicas o jurídicas. Estos premios van a tener exclusiva... no se me escucha, ¿no? Ahora, vale. ¿Tengo que empezar o continúo? Empiezo. Vale, pues comentaba que este reglamento se crea con el objetivo de premiar servicios relevantes, trabajos extraordinarios, capacidades extraordinarias, grandes iniciativas, donaciones o fundaciones beneficiosas que reviertan positivamente en el pueblo y a los vecinos y a las vecinas. Las personas premiadas pueden ser personas físicas o personas jurídicas. Los premios van a ser exclusivamente de carácter honorífico, entonces no van a llevar asociado ni un derecho administrativo ni económico. Los premios van a ser privilegio Sancho IV, hija predilecta e hijo predilecto, hija adoptiva e hijo adoptivo y cronista oficial. El privilegio Sancho IV va a tener carácter vitalicio, mientras que las hijas predilectas, hijos predilectos o hijas adoptivos e hijos adoptivos van a tener carácter permanente y pueden otorgarse a título póstumo. Cronista oficial va a durar el tiempo que está establecido. Luego hay que hacer la diferenciación en que el premio de cronista va a estar como más dirigido a lo que son estudios, investigaciones, trabajos realizados con cuestiones relacionadas con el pueblo. Pues más poner en valor lo que es la historia, costumbres, tradiciones, la arquitectura del municipio. Las propuestas de los premios podrán ser realizadas por alcaldía, por la Junta del Gobierno local, por un tercio de los miembros de la corporación, por entidades, asociaciones o incluso cualquier vecino o vecina siempre que tenga el apoyo del 5% de firmas del censo electoral. Para todos los premios, excepto para el privilegio Sancho IV, se va a abrir un expediente. Ese expediente estará abierto durante un plazo de un mes en el que se llevarán a cabo las diligencias oportunas pues para comprobar si esos merecimientos son reales o no. Y luego, una vez que se hayan hecho las comprobaciones necesarias, pues sería llevado a pleno. También en el reglamento incluimos 4 disposiciones adicionales. En la primera, con el objetivo de cumplir con la ley de la memoria histórica, queda anulado el otorgamiento de la distinción de hijo adoptivo de Casar de Cáceres a Francisco Franco Bahamonde. En la disposición adicional segunda, otorgamos el título de hijo adoptivo de Casar de Cáceres a título póstumo a don Ángel Rodríguez Campos, por todo su trabajo relacionado con el ámbito cultural y educativo reconocido tanto popular como institucionalmente durante los últimos años. Se reconoce también como hija predilecta la disposición adicional tercera, a título póstumo también, a doña Ángela Capdeville Borrella, que fue nacida en Casar de Cáceres y ha sido una relevante profesora de música, pianista e incansable investigadora del folclore cacereño. Finalmente, dado que no se ha podido convocar en las 2 últimas ediciones los premios Sancho IV, pues debido a la pandemia, la situación sanitaria en la que nos encontrábamos, en la disposición adicional cuarta otorgamos los privilegios del premio Privilegio Sancho IV de 2020 al personal sanitario del Centro de Salud de Casar de Cáceres y a la Agrupación Local de Protección Civil de Casar de Cáceres por su esfuerzo y trabajo durante la pandemia por COVID-19 sufrida en el municipio desde marzo de 2020. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. Gracias, presidente. A ver, el reglamento muy bien explicado, por cierto, y además lo hemos leído con detenimiento. Del reglamento hay cosas que ya le anticipo que no nos gustan, que es un dardo envenenado, como acostumbran ustedes a hacer, donde tenemos que suscribir la totalidad de lo que ahí se pone. O sea, que si nosotros tenemos en contra algo del reglamento, automáticamente estamos diciendo que no se le conceda ese premio o ese reconocimiento a los sanitarios o a la Asociación de Protección Civil. O sea, o suscribes el todo o ya eres malo.
Sois bastante hábiles, pero es que ya ese cuento no cuela. Pero tranquila que lo vamos a aprobar. Lo vamos a aprobar. Y además vamos a hacer un matiz. Además vamos a hacer un matiz al respecto. Hombre, alcalde, lo que a mí me resulta paradójico es que con la ley de memoria histórica que tenemos vigente desde hace muchos años, Franco fuera hijo predilecto de nuestro pueblo y ustedes no hubiesen hecho algo antes. Eso es que me resulta paradójico. Y usted lo ha dicho. Es una disposición que hay que cumplir en función de lo que determina la ley de memoria histórica. Nosotros, a diferencia de ustedes, no tenemos un sentido alternativo del derecho. Queremos que la ley se aplique siempre. Entonces, por lo demás, lo veo bien. Voy a hacer un inciso que sí me parece importante respecto al articulado, a lo importante, porque lo demás, que hagan ese reconocimiento, perfecto. Que además no goce de ese título Franco, perfecto. Que además a las asociaciones correspondientes con Protección Civil, perfecto. Pero hay una consideración que quiero hacerle por si la quieren tener en cuenta. Si la quieren tener en cuenta, la tengan, y si no, cuando hablamos de hijos adoptivos y de hijos predilectos, he visto que la consideración de hijos adoptivos solamente las quiere aquel que es nacido en el casar. Eso es lo que dice el reglamento. Predilecto, solo el nacido en el casar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Yo no puedo serlo nunca? Porque es que yo he nacido en Cáceres. Esa es mi pregunta. Quiero decir que podríamos hacer o revisar que fueran los nacidos en el casar y aquellos que, por ejemplo, hayan acreditado una residencia mínima, no sé, de 20, de 30 años. Me parece razonable. Porque si no, es una discriminación que no es propia de ustedes. Ustedes esas cosas no las hacen. No me parece, ni me parece importante y relevante que se considere como hijo predilecto a aquel que, con independencia de que haya nacido en el casar o no, pues acredite un tiempo de residencia suficiente. No sé cuánto le puede parecer a usted que es suficiente para considerarse casareño a todos los efectos o medio casareño. Ahora me gustaría saberlo antes de aprobar si atienden a esas circunstancias. Gracias. Tiene la palabra la concejala de Cultura. Pues respecto a el último matiz que hacías, entiendo que en este reglamento se reconoce cualquier mérito de persona que sea nacida o no nacida en el municipio. Simplemente que si la persona ha sido nacida aquí, sería hijo o hija predilecta o predilecto, y si no fuera nacido aquí, su labor, su servicio, su trabajo va a ser reconocido de la misma manera, simplemente que la denominación va a ser hijo adoptiva o hijo adoptivo. Luego, respecto también a lo que usted decía al principio, sobre que, bueno, pues que tiene que aceptar o no aceptar este reglamento, les recuerdo que este reglamento se presentó en comisión esta misma semana con 2 de sus compañeros que aceptaron todo el contenido y a los que incluso se les ofreció la posibilidad de que si había que presentar cualquier sugerencia, cambio o aportación, estábamos dispuestos a escuchar. Hasta el día de hoy no se presenta ninguna sugerencia. Entonces entendemos que si se aprobó unánimemente en la comisión y no se ha comunicado nada, que no hay ningún inconveniente. Muchas gracias. Sobre el asunto que decía, la diferencia está entre el nacimiento y el no nacimiento. Lo que no significa que se considere casareño o no casareño, desde el punto de vista global. Ángel Rodríguez Elénides de Salamina vivió en Casar de Cáceres muchísimos años, es decir, que prácticamente pues podemos decir, oye, aunque naciera en Salamanca, pues prácticamente vivió una parte importante de su vida en esto, pues por eso es adoptivo. ¿Me entiendes? Es decir, que no es una minusvaloración el ser hijo predilecto, en tanto en cuanto es nacido en Casar de Cáceres o nacido en el Hospital de Cáceres. Yo soy nacido en el Hospital de Cáceres, pero de acuerdo con la normativa existente, se considera del municipio. Esa es la normativa actual. La normativa actual es así. Es decir, sí, hombre, sí, cuando naces en un hospital del municipio cercano, tú no naces en Cáceres, naces en Casar de Cáceres. Y así, sí, léalo usted. Léalo en la normativa, y no se ría porque hace el ridículo. Lea la normativa y así sucede. Es decir, cuando uno nace en el Hospital de Cáceres, a efectos registrales está naciendo en Casar de Cáceres. Y ese es el matiz que hay que hacer. Desde el punto de vista de qué es lo que más vale, si un hijo predilecto o un hijo adoptivo, igual, se valora de la misma forma.
pasa es que la diferencia está entre los nacidos, los que vienen de otros municipios y que son bienvenidos a Casar de Cáceres, y los que son nacidos aquí, que como son nacidos aquí, pues se les da ese hijo predilecto. No hay ninguna otra consideración aparte que, bueno, que no nos estamos inventando nada. Esto es una cuestión que está regulado en la mayoría de los reglamentos de honores y distinciones que existen en el resto de municipios. Tiene la palabra. Ahora, gracias, presidente. Hijo adoptivo o el tipo de distinción efectivamente puede ser que no surta mayor efecto. De hecho, efectos no tiene más que la consideración propia o de ese reconocimiento. Eso está claro. Vuelvo a repetir, pero nos parecería interesante que tras acreditar un tiempo suficiente en el pueblo, lo que usted ha dicho. Usted lo ha dicho, es que estamos siempre en la indefinición y con estos temas, usted que es jurista lo sabe. Un tiempo largo estuvo en el... No, ¿cuánto es un tiempo largo? ¿15 años, 20 años? ¿Cuánto se necesita para que sea preceptor de esa primera consideración, con independencia? Porque lo que usted dice, si usted lo está diciendo, si da igual una que otra, bueno, pues entonces, ¿por qué no regulamos? Que una residencia establecida, por ejemplo, de 20 años, le supone el que pueda ser preceptor de esa primera consideración y no de la segunda. La de hijo predilecto y no hijo adoptivo. No dice que no es lo mismo, ¿me entiende? Si el ánimo es aprobarles el texto, no dice que es lo mismo. Bueno, ya está, lo vamos a dejar ahí. Bueno, además, mire, como efectivamente es lo mismo, yo ya se lo digo que tampoco, como efectivamente es lo mismo, usted dice que es lo mismo y nosotros el interés es que efectivamente ese reglamento se ponga en marcha y se pueda llevar a cabo, le vamos a votar que sí, vamos a dar el tema por zanjado. Venga. Muchas gracias. Por tanto, se mantiene el dictamen de la comisión y entiendo que queda aprobada por unanimidad el reglamento de honores y distinciones de Casar de Cáceres. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Cuarto punto, modificación de la relación de puestos de trabajo. Tiene la palabra la secretaria interventora del Ayuntamiento para la lectura del informe de la comisión. Gracias. Tiene la palabra la delegada de personal. Buenas noches a todos y a todas. Lo que se ha dicho en el dictamen lo ha estado leyendo. Es para cubrir la vacante de la secretaria interventora que estaba en el ayuntamiento y se propone lo de modificar el complemento específico, complemento destino, porque el secretario o secretaria que viniera, ¿no?, al ser interino sería nuevo, pues tendría que ir esos criterios que se mantienen en el complemento de destino, de especialización, experiencia, mando y repercusión, pues sabemos que es un complemento donde va a ir adquiriendo con el tiempo. No deja de ser un personal nuevo que irá adquiriendo experiencia y entonces por eso se propone lo de bajar el complemento específico y
y de destino. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. A ver, ahora, gracias. Bueno, vamos a ver. Como podéis entender, bueno, usted lo puede entender mejor que nadie, es un tema farragoso, es un tema complicado y es un tema que no está al alcance de cualquier persona que es lego, que tiene unos mínimos conocimientos de lo que es el derecho administrativo. No es tan fácil. Vosotros estáis aquí, lo leéis, pero esto para una persona que no sepa un poco, que no tenga unos conceptos claros, no es un tema tan fácil. Quiero decir, lo has presentado bastante fácil, pero no resulta. Una cosa importante que quiero quedar clara. Efectivamente, nosotros podemos tener un sentido de voto en comisión, eso también lo sabe el alcalde, porque además así funciona. Pero podemos cambiar perfectamente el sentido de voto, porque estamos haciendo el ejercicio de un derecho que es nuestro. Entonces, en este caso concreto, lo vamos a cambiar, porque no sabemos qué es lo que está ocurriendo, pero no tenéis mucha suerte con los secretarios. No parece ser que la plaza sea atractiva, no sabemos qué es lo que pasa o deja de pasar. Entonces, si consideráis oportuno, y efectivamente es así, que hay que prescindir de esos pluses o todo lo demás, nosotros no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo, no conocemos el procedimiento y nosotros de este procedimiento no queremos saber absolutamente nada. Entonces, como decía el otro, al que Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Nosotros nos vamos a abstener. Gracias. Gracias. Bueno, tienen todo el derecho del mundo lógicamente, a cambiar de opinión, pero porque quede absolutamente claro, se trata de una modificación de puestos de trabajo en la que lo que se modifica fundamentalmente es el nivel de complemento de destino y el nivel de complemento específico para modificar las retribuciones, pues teniendo en cuenta que la persona o el puesto de trabajo que se va a desempeñar a partir de cuando se incorpore la nueva persona, pues lógicamente va a tener una experiencia, un bagaje mucho menor del que tenía esto, lo que no significa que estemos que en el momento en que venga una persona ya del cuerpo de habilitación nacional, pues volvamos y volvamos a ver cómo se modifica o cómo se valora ese puesto de trabajo. Bueno, votos a favor de la propuesta, 6 votos, en contra ninguno, abstenciones, abstenciones, 3 y José Mari, que no sale. José Mari, entiendo que se abstiene también, y Víctor también. Por 6 votos a favor y 5 abstenciones, queda aprobada la modificación de la relación de puestos de trabajo. Pasamos a ruegos y preguntas. Ruegos y preguntas, cuando quieran. A ver, la moción registrada se registró después de realizar el orden del día. Si hubiera sido una sesión ordinaria normal, cabría el meter la moción como urgente. Votaríamos la urgencia y la debateríamos. Como estaba ya convocada la sesión, no la hemos introducido por esa razón, porque no es posible introducirla salvo que la votáramos ahora por urgencia si hubiera sido una sesión ordinaria normal. Estamos ante una sesión ordinaria, una sesión extraordinaria anormal, en tanto en cuanto es una sesión extraordinaria que se convoca porque la sesión ordinaria no se pudo celebrar. Por supuesto, yo sé que para todos los presentes la moción que ha presentado el Partido Popular por escrito a la alcaldía tiene que ver con el acuerdo que propone el Grupo Popular en relación al traslado de la Cruz de los Caídos. Yo tengo la propuesta es para cumplir legalmente con la legalidad absoluta la convocatoria. Mi propuesta es que se quede para una próxima sesión, por supuesto, con el compromiso de esta alcaldía que no va a producirse ningún movimiento respecto de esa obra, y que en todo caso vamos a tener una convocatoria, creo que próxima, posiblemente antes del final de febrero, en el que será una nueva convocatoria extraordinaria, pero donde ahí ya sí incluiremos la moción. Si les parece, lo hacemos así para cumplir a rajatabla la legalidad. ¿Ruegos y preguntas?
Marta Jordán. Sí, sí. Me toca acercar. ¿Ahora? Sí, ahora. A mí me gustaría preguntar por las 14 viviendas de protección oficial ofertadas hace año y medio, que no hemos vuelto a tener noticias oficiales sobre ellas. Gracias. Bueno, gracias, presidente. Bueno, voy a reiterar o voy a poner de manifiesto el acuerdo que hemos alcanzado. Discrepo porque en un gesto de buena fe yo me comprometí a que se aplazase la sesión plenaria, usted me lo pidió, yo lo acepté. Bueno, al final, si procede la moción o no procede la moción, porque es extraordinaria o ordinaria, da igual, pasa a un segundo plano porque usted se compromete a no llevar a cabo ninguna actuación hasta que no vengamos con la moción y debatamos lo suficiente qué es lo que se tiene que hacer. Porque ya le anticipo que de la misma forma que estamos de acuerdo con la consideración de retirar lo de hijo predilecto, en esto no estamos de acuerdo. Entendemos que no se acoja a la ley de memoria histórica. Entonces, bueno, como lo vamos a dejar pospuesto, obtengo ese compromiso de usted, pues hasta ahí. Bueno, otra cosa que quería decirle, quería que me ampliase, y además le voy a dar la enhorabuena porque tiene usted cierta habilidad, o ha tenido usted cierta habilidad para llevar la pelota a su terreno de tal manera y que hoy aquí se minimice un problema que es gordísimo, que es la condena que hemos sufrido, digo que hemos sufrido porque lo vamos a pagar todos como ayuntamiento, de casi 11 millones de las antiguas pesetas en concepto de daños y perjuicios por el atropello de los derechos de una persona, de un ciudadano, y ustedes han sido condenados, nosotros hemos sido condenados, y los casareños tienen que pagar casi 11 millones de las antiguas pesetas. Es una exposición, luego va la pregunta. 11 millones que vamos a tener que pagar por su mala gestión, me parece absolutamente alucinante. Y además, fíjate, pone de manifiesto que no siempre el poder político tiene la razón, sino que hay resortes y cauces para alcanzar eso. Me parece absolutamente... Quiero que esto no quede en un segundo plano, ¿eh? 11 millones condenados por daños y perjuicios. Pero es que además me gustaría hacerle una pregunta al respecto que también es importante. Aparte de esa condena en daños y perjuicios por esa lesión que se le ha causado a esa persona, me gustaría que nos dijese usted cuánto ha comportado o ha supuesto la asistencia técnica de ese procedimiento desde su inicio, que me temo que mucho dinero más es y también nos gustaría saberlo. Esas son mis ruegos, que efectivamente hagamos frente a ese acuerdo y se mantenga la situación, y la otra, que nos aporte usted luz sobre el coste de la asistencia técnica que vamos a tener que soportar precisamente por esa gestión nefasta. O sea, que no hay dinero para ayudar con ayudas directas a la hostelería ni al pequeño comercio, pero tenemos que pagar 11 millones porque se han hecho las cosas como se hacen aquí normalmente. No me extraña que no encuentre usted secretario. Muchas gracias. Respecto a la pregunta de las 14 viviendas de protección oficial, efectivamente, durante todo este tiempo que ha coincidido desgraciadamente con la pandemia, prácticamente han estado trabajando desde la empresa gestora de las cooperativas, hablando con todas las personas. La situación ha cambiado radicalmente, teniendo en cuenta la modificación de muchas circunstancias económicas, y parece ser, según nos ha comentado, y en esta semana pasada han presentado un escrito al objeto de comunicándonos al ayuntamiento que había personas que habían aceptado la compra de la vivienda o el inicio de la promoción de la vivienda, pero que sin embargo había habido también el resto de la lista que no habían aceptado la promoción. Con lo cual solicitaban que por parte del ayuntamiento se le permitiera el poder ofrecer esas viviendas a aquellas personas que quisieran hacerlo al margen de esa lista que ya se ha terminado, y por tanto buscar nuevos compradores. Todo ello fundamentalmente porque hay personas, hay familias que están interesadas en continuar toda la promoción,
y por tanto pues no procede en este momento ninguna otra cosa. Hemos entendido por parte del equipo de gobierno, no procede ninguna otra cosa sino continuar con esa promoción, en tanto en cuanto pues existan familias que estén interesadas en construirla, y en eso están, ¿no? Parece ser que están esperando que les autoricemos, y espero que en esta semana que entra podamos ya mandarles la autorización para que puedan seleccionar a nuevas familias que estén interesadas en la compra de la vivienda. Sí. Pero entonces no entiendo, ¿esas 6 son de protección oficial y el resto no? No, entraría, o sea, siguen siendo de protección oficial. O sea, Con la subvención y con todo. las viviendas siguen siendo de protección oficial, con la calificación de protección oficial. ¿Cuál es la modificación que plantea la empresa? La empresa anteriormente se exigía en este momento estar empadronado en los últimos tiempos en el municipio. Ahora se flexibiliza, lo que no significa que no tenga que vivir ahí, porque tiene obligación lógicamente que vivir y tiene obligación de empadronarse. Es decir, se flexibiliza ese tipo de exigencia, pero lógicamente el tema de ingresos tiene que seguir cumpliendo el mismo ingreso, y tiene que seguir cumpliendo el no tener una vivienda en el municipio para residir, ¿no? O sea, son los requisitos básicos de las viviendas de protección oficial. Bien, respecto de la pregunta que me hace el portavoz del Partido Popular, yerra el tiro, y además mucho y mal. Primero, porque no es una condena a esta corporación municipal, a este ayuntamiento, o no es una condena a este equipo de gobierno. Estamos hablando, para retrotraernos en el tiempo, primero que me parece, no comparto la sentencia, creo que hay sentencias que están bien y hay otras sentencias que no. Se lo voy a explicar, tranquilo, no, tenemos tiempo. Se lo voy a explicar para que usted lo entienda perfectamente y para que todo el mundo lo pueda entender perfectamente. Estamos hablando de la compra de una parcela del monte del año 75. Es decir, que si se hizo mal, se hizo mal en el año 75. ¿Por qué? Porque en ese momento además se vendió el monte, y lo hemos criticado desde el Partido Socialista, desde la agrupación local del Partido Socialista, durante muchos años. Se vendió el monte troceado, y uno de esos trozos es este de los Sánchez Recuero, que no lo compraron en ese momento, sino lo compraron posteriormente a quien lo había comprado en el 70 y tanto. Bueno, en ese momento se exigía a los compradores de aquellas parcelas que construyeran un chalet. Se vendía para que construyeran un chalet. Al cabo de los años, lógicamente ha habido chalets que se han construido, por cierto, cuando no había norma subsidiaria, pero posteriormente, cuando se aprobaron las normas subsidiarias, se aprobaron la ley del suelo de Extremadura, se imposibilitó que se construyeran nuevos chalets en el monte, porque sigue siendo un suelo rústico, es un suelo rústico. En más de una ocasión hemos planteado desde la corporación poder arreglar ese problema. Bueno, pues desde entonces, desde el año 75, en que vendieron un suelo rústico para hacer chalet, que es una barbaridad que además en su momento la corporación de entonces hizo algunas otras cosas, pero porque ese suelo se vendió para conseguir dinero para hacer un pantano nuevo, cosa que no se hizo posteriormente. Y no se sabe dónde fue a terminar ese dinero. Es decir, que si alguien hizo mal, fue en el año 75 la venta de esa vivienda. Y lo que no tiene sentido, y por eso digo que discrepo de la resolución judicial, es que se condene al ayuntamiento porque alguien en un terreno que se le vendió en el año 75 no haya construido un chalet en 50 años. Entonces, no construye un chalet a alguien en 50 años y encima, ahora que no puede porque las normas subsidiarias, el plan general y la ley del suelo le impiden construir un chalet, le piden una reclamación al ayuntamiento por no poder construir un chalet. Eso es la sentencia a la que se condena este ayuntamiento. Por tanto,
desde mi punto de vista y posiblemente desde el punto de vista de muchos expertos, es una barbaridad jurídica. Desde mi punto de vista lo es. Eso no significa que no tengamos que cumplir la sentencia, y las sentencias, lógicamente, se cumplen. Y me preguntaba también, o me venía a preguntar, que cuál era el coste de la asistencia. Bueno, todo el proceso judicial lo ha llevado el servicio, el gabinete jurídico de la Diputación Provincial, por tanto, desde esa perspectiva no ha habido coste económico, ha habido un coste que en este momento no lo sé, que ya se lo trasladaré, del pago de costas, lógicamente, en las sentencias que se han producido, que ya les comentaré, que de alguna forma que también se han pagado ya, vamos, que todo eso, ese pago de las costas se ha realizado. Muchas gracias. No entramos en debate sobre el asunto. Muchas gracias. Levantamos, no hay más preguntas, y levantamos la sesión. Muchas gracias por su asistencia, y gracias, por supuesto, tanto al técnico de la Mancomunidad como de los técnicos de la Diputación Provincial por acompañarnos en esta convocatoria del Pleno del Ayuntamiento. Muchas gracias. Buenas tardes. Ángel, gracias, y cuando quieras puedes cortar.